Gloria a Dios. Como decía el científico Albert Einstein, nosotros podemos educar con el ejemplo. Es una manera de educar, pero él decía, es la única manera de educar. Y los niños aprenden por repeticiones, por imitaciones. Y a los que imitan más son a los padres. Van a imitar tu conducta, tus acciones, todo lo que tú haces. Y los padres a veces no nos damos cuenta que nosotros somos ese ejemplo porque estamos con ellos diariamente. Entonces ellos van a estar observándote lo que tú haces. Pero el ejemplo es una gran herramienta, es un gran instrumento que nosotros como padres podemos utilizar para poder educar a nuestros hijos. Se dice que la educación empieza ¿en dónde? En casa. Y es bien cierto esto, y se dice que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos las cosas básicas. Por ejemplo, el darles cariño, el hablarles, el cantarles, el estimularles, ¿no? Desde pequeñitos. También es nuestra responsabilidad enseñarles modales, ¿no? El cómo vestirte, el cómo comportarte cuando viene la abuela, la tía, hey, dile buenas tardes, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Y en lo académico también tenemos a los maestros, ¿no? Que ellos tienen la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, pero nosotros como padres podemos hacer un buen equipo. Esa es la responsabilidad. Pero yo creo que todas estas cosas son buenas. Son muy buenas para que nuestros hijos crezcan. Pero también yo creo, porque la Biblia Dios dice que mi responsabilidad es enseñar a mi hijo en el fundamento que es Cristo Jesús. Es mi responsabilidad enseñarle quién es mi Dios, en donde yo estoy parada, que es en la roca, que es Cristo Jesús. Ese es mi responsabilidad. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú sigues siendo el mismo. Tu palabra es la misma, no pasa, es la misma, con el mismo poder, con el mismo poder. Y en esta mañana, Señor, yo quiero que tú abras los corazones y que nos hagas entender lo que tú quieres que nosotros entendamos, lo que tengamos que cambiar. Usa, Señor, tu palabra, hazla viva, hazla eficaz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Miriam Méndez de Jiménez. Hoy no me tocó estar con los niños, con sus hijos, a enseñarles. Ahora me tocó estar aquí con ustedes para compartir algo. ¿Me lo permiten? Voy a estar hablando de algo muy especial. Y yo sé que ustedes conocen a estos hombres de la Biblia, porque la Biblia trae historias, trae nos informan, nos dicen las grandes cosas que hicieron grandes héroes de la Biblia, ¿no? Y hoy me voy a enfocar en dos de ellos. Moisés. Mi título para el día de hoy es Mi responsabilidad. En la Biblia habla de tantos hombres de la Biblia y mujeres valientes que gracias a su obediencia, gracias a seguir los mandatos, estatutos de nuestro Dios, hicieron un gran cambio en el pueblo de Dios. También dejaron una gran huella. Y como les decía, hoy me voy a enfocar en Moisés. Moisés fue un gran hombre. Moisés fue un gran líder.
Moisés fue un hombre que Dios eligió como líder para que representara a su pueblo. Moisés fue aquel que sacó al pueblo de Egipto. Moisés fue un hombre que escuchaba y hacía. Yo sé que tenía problemas, a veces tuvo errores, pero él no se quedó allí. Él siguió amando a su Señor y lo siguió escuchando. Moisés nos enfatizó el hecho de que tanto el amor como la obediencia es un fundamento bien grande para tener una relación saludable con nuestro Padre Celestial. El amor y la obediencia. Moisés tenía la responsabilidad de enseñar al pueblo acerca de este amor y acerca de esta obediencia. Qué gran responsabilidad tenía Moisés. Y no le estaba hablando a un pueblo nada más de 10 o 20. Eran muchísimo el pueblo de Israel. Era mucha gente. Pero lo que me fascina es de que Moisés sabía que gran bendición es el obedecer al Señor. Y él repetía los 10 mandamientos. Y saben que el amor que tenía Moisés para Dios era un amor íntegro de una vida diaria. Y esto fundamentaba y esto hacía que fuera la base para que mantuviera una gran relación con nuestro Dios. Y por consiguiente el pueblo era bendecido. Wow. Y sabía Moisés cuánta bendición era el pasar esto a su generación. Y no nada más a su generación, sino también les decía: háblales a tu generación, a tus hijos, y sígueles hablando a los que siguen, porque sabía cuán gran bendición era esto. Yo quisiera que me voy a enfocar en Deuteronomio capítulo 6. Y es un versículo que yo creo que ustedes ya lo han escuchado y lo saben, pero yo creo que sabemos que aprendemos porque repetición, ¿verdad? Miren, dice aquí en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha, Israel. Escucha, pueblo mío. Escucha, iglesia vida. Escucha, tú que me entiendes, que me escuchas, que estás aquí. Escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí yo sé que está hablando al pueblo de Israel, mas sin embargo en Romanos 9:25 dice: llamaré pueblo a mío al que no era mi pueblo. Así que te está diciendo a ti y me lo está recordando a mí. Nos está diciendo que el Señor es solo uno. Y dice el versículo 5: llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí se está diciendo que lo tienes que amar con todo lo que tú eres, con todo tu ser. No nada más con tus manitas, no nada más cuando cantas, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Y dice en el versículo 6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dios le estaba dando un mandato a Moisés, una orden. Decía que estas palabras tenían que ser guardadas en su corazón. Y ustedes saben la importancia de guardar estas palabras en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Necesitamos esos estatutos, esas enseñanzas para no pecar contra nuestro Dios. Tenemos que guardarlos aquí en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo sabía de esto. Y en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia entre ustedes y en sus corazones. Miren, siempre ha sido el plan de Dios que su palabra esté en nuestros corazones. Y no porque eres un Dios y esté diciendo quiero que tengas, no. Porque Él sabía el beneficio, Él sabe el beneficio que trae el que tú tengas esas palabras en su corazón. ¿Por qué? Porque así dejamos que el Espíritu Santo venga a obrar aquí adentro de tu corazón y te dé la fuerza y te moldee para que tú puedas hacer un buen padre y puedas ejercer tu papel de un buen hijo de Dios. Por eso es importante. Dice el versículo 7 en Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, dice:
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En Reina Valera dice: repíteselas. Repite a sus hijos, es decir, de continuo. No nada más cuando sea Navidad, no nada más cuando sea Easter o resurrección, no nada más cuando sea el año nuevo y estás haciendo ahí, ¿no?, tus oraciones, lo que vas a hacer en el futuro. No, aquí dice: repítelas a tus hijos de continuo. Nosotros y los niños aprendemos, ya les había dicho, por repeticiones. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando estaba en la primaria en México, nos hacían aprender las tablas de multiplicación, hasta cantábamos 2 por 1, 2, 2 por 2. Y gracias a eso, yo me acuerdo de las tablas de multiplicación. A veces se me olvida cuánto es 7 por 9. No sé por qué. No sé por qué, si me preguntan no me acuerdo. Pero ese era un buen método. ¿Por qué? Porque lo repetíamos diariamente, todas las mañanas, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer a nosotros a memorizar. ¿Cuántas veces nosotros no les hemos enseñado a nuestros niños: haz esta cosa y mira, te voy a enseñar cómo, ¿ok? Ok, entonces lo mandas a hacer y lo hace mal. Y tú otra vez, con toda la paciencia del mundo, vas: hijito mío, así no, mira, yo te dije que así, así, ya está. Ok, mami. Entonces lo vuelves a mandar y lo vuelve a hacer mal. Y ahí estás otra vez repitiéndolo hasta que lo pueda hacer, ¿verdad? Y el apóstol Pedro sabía esto. Él sabía esto. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan, dice, y estén afianzados en la verdad que ahora ustedes tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarte la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Wow. O sea, el apóstol Pedro sabía la importancia de volver a recordarles la palabra de Dios y de refrescarles, aun cuando ya la supieran. Miren, esto es por ejemplo, es un ejemplo. Yo sé que aquí muchas veces se les ha dicho, y el pastor Abel ha dicho aquí, tienes que tener tu devocional, tienes que buscar de Dios, haz de Dios no tu prioridad. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho eso? Muchas veces nos han dicho: tienes que leer la Biblia. Ok, ¿y por qué no lo haces? Tenemos que refrescarnos la memoria, aunque tú sepas hacerlo y no lo haces. Para eso están tus líderes, para recordártelo, pero es tuya la responsabilidad. Dice el versículo 7: háblales de ellas cuando estés en tu casa. Padres, a veces tenemos la idea equivocada o tal vez el orden equivocado de cómo enseñar a nuestros hijos. A veces algunos padres piensan que la iglesia o que Vida Kids tiene el 100% de la responsabilidad de enseñar a tus hijos del amor de Dios. Déjame decirte que no es así. Y no lo tomes a mal. Sí es mi responsabilidad el estudiar la palabra, el leer, el orar por tus hijos. Y créanme, yo me preparo y trato de darle lo mejor para tus hijos porque los amo. Esa es mi responsabilidad. Miren, les quiero dar un ejemplo. Yo trabajo para el distrito escolar. Yo trabajo como instructora de inglés de segundo idioma. Y mi trabajo es buscar o canalizar, encontrar niños que su primer idioma no es el inglés. Entonces lo que yo hago es que les aplico un examen de inglés. Y de acuerdo a los resultados, si el niño es básico, si su inglés no es suficiente, entonces yo voy con su maestra y le digo: mira, este niño necesita ayuda. La maestra se sienta y empieza a crear un plan de trabajo para este niño. Porque están de acuerdo que no puede aprender igual que un niño anglosajón, ¿verdad? O sea, su inglés es muy bajo. Entonces la maestra empieza a escribir el plan de trabajo y nos habla y nos dice: ya tengo mi plan, mira, esta semana me voy a enfocar en gramática y va a ser este verbo y esto vamos a hacerlo. Entonces mi responsabilidad es reforzar lo que la maestra ya tiene en su plan de trabajo.
Aquí es mi trabajo, es reforzar lo que tú ya le enseñaste en casa a tus hijos, lo que ellos ya vieron a ti durante la semana, que te vieron orando, que te vieron a ti alabando al Señor. Yo el domingo le voy a decir, sí, nos debemos alabar y glorificar al Señor así como lo hacen tus padres. Esa es mi responsabilidad y yo estoy haciendo mi tarea. ¿Lo estás haciendo tú? Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 7. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No nada más en casa. Aquí dice cuando vayas por el camino, cuando vayas con tus hijos en el carro, háblales, diles de una historia bíblica. Diles, ¿te acuerdas tú? ¿Sabías tú que Jonás era un hombre que se rebeló contra el Señor? Y a lo mejor el niño te va a decir, ya me lo sé, y vino un pez muy grande y pum, que se lo comió, ¿no? Porque los niños son bien inteligentes y a veces saben más que uno. Pero aquí dice, háblales, no importa. Cuando te acuestes, ¿cuántas veces te has ido a acostar o has ido a la recámara de tu hijo y decirle, ¿qué estás haciendo? Vamos a leer la Biblia, te quiero platicar. Y aunque él te diga, ya me la sé, ok, ahora, entonces tú dímela a mí, que tú aprendiste, que Dios te habló a tu corazón. Hazlo, Padre. No permitas, porque si tú no haces esto, si tú no haces este trabajo en tu casa, van a haber muchas personas, van a venir los amigos, van a venir sistemas del gobierno. Y déjeme decirle que hace poco me enteré que hace tiempo una mujer que estaba en el Congreso, ella decía que el gobierno era mejor sistema para educar a mis hijos. Yo no creo eso. Yo no creo que una aplicación de teléfono venga a enseñarle porquerías a mi hijo. Todo porque no quiero tomar mi responsabilidad. Yo te pido que te pongas las pilas y veas por el futuro de tus hijos. Dice la Biblia que Moisés fue llevado por Dios y queda el pueblo solo. Pero levantó otro joven. Su nombre era Josué. Josué, este sucesor, estuvo bajo la autoridad de Moisés, así como Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios. Josué fue un hombre, un guerrero valiente que peleaba, que el Señor, cuando el Señor le decía, Josué ve, él iba. Cuando Dios le decía, Josué no vayas, no iba. Cuando decía el Señor, Josué vas a pelear, pero ¿qué crees? No vas a usar lanzas, no vas a usar nada, solamente van a gritar. Y Josué, aunque no sentía que tenía sentido, él obedecía. ¿Por qué? Porque él tenía en Moisés un buen ejemplo. Josué estuvo bajo esta gran enseñanza, bajo este hombre, un hombre con prodigios, un hombre que miró los milagros del Señor. Y dice la Biblia, que ahí está en Jueces capítulo 2, versículo 6, dice, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Y dice el versículo 7, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que les sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y dice el versículo 10, también murió toda aquella generación. Y miren lo que pasó. Y surgió otra generación, ¿verdad? Otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. La gente estuvo adorando al Señor mientras Josué vivía. Y mientras esa generación estaba, el pueblo de Dios estaba allí alabando al Señor. Pero pasa algo, muere Josué, muere toda la generación de Josué. ¿Y qué fue lo que pasa? Que todo se vino abajo.
se levantó una generación que no conocía al Señor ni había escuchado de las obras que el Señor había hecho por este pueblo. Dicen que más o menos aproximadamente una generación es de 40 hasta 70 años. ¿Te puedes tú imaginar cuánto tiempo pasó sin haber hablado de las promesas, de la grandeza, del poder de Dios? Tristemente y trágicamente, porque es trágico esto, los padres no pudieron transmitir su fe de Dios a sus hijos. No pudieron dar el ejemplo. Y saben, hubo una ruptura espiritual entre Dios y su pueblo, y esto trajo muchas consecuencias muy malas. Dice en el versículo 11: esos israelitas, esa generación que se levantó, hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal, y abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que les rodeaban, y los adoraron y provocaron la ira del Señor. Padres, esto es una advertencia para ti y para mí. Esto es una gran advertencia. Es por eso que te voy a dar 3 puntos. El por qué es tan importante compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Número 1, porque ellos necesitan conocer el poder de Dios. Ellos necesitan conocer el poder de Dios. Sorprendentemente, la mayoría de esta generación que se levantó no conocía la obra de Dios, no conocía lo que Dios había hecho, por lo tanto, no ignoraban el poder de Dios, lo que Dios podía hacer por ellos. Ese poder que los sacó de Egipto, ese poder que abrió el mar rojo y pasó el pueblo, es el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte. Es el mismo poder que me ha dado para estar aquí contigo en esta mañana. Ese poder lo necesitan tus hijos, pero tú tienes que decírselo y tú tienes que hablarlo. Por eso es importante compartir la palabra con nuestros hijos. Número 2, ¿por qué es importante compartir la palabra con nuestros hijos? Para que caminen en rectitud. Para que ellos puedan pelear. Para que ellos puedan decir no al pecado. Para que caminen en rectitud. Y tal vez tú me vas a decir: pero Miriam, tú no conoces a mi hijo, es que tú no conoces a mi hija, es tremendo, es que ya no puedo. Pero ¿cómo quieres que tu hijo se levante de ese hoyo si no sabe del poder de Dios? ¿Cómo quieres que tu hijo se levante si el que lo puede ayudar aún no lo ha conocido y no se lo has enseñado? Dice el Salmo 119, versículo 9 al 11: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuál palabra si no está en tu casa? ¿Cómo se va a guardar ese joven? ¿Cómo va a luchar? ¿Cómo va a poder decir el siguiente versículo que dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? ¿Cómo el joven va a decir eso si no lo ha escuchado? En repetidas ocasiones Moisés les había dicho a los israelitas que enseñaran a sus hijos en los caminos del Señor, para evitar todo esto, para evitar todo este problema. Yo sé que nuestros niños allá en Vida Kids, yo sé que si tú les dices a ellos y les das a escoger, y ellos no van a entender ahorita el beneficio del crecimiento espiritual de ellos, no lo van a entender, porque si tú les dices a ellos: ok, vamos a la iglesia, nos quedamos en casa, él va a decir: me quedo en casa porque en casa puedo jugar, puedo comer, voy a estar acostadote, me quedo en casa. ¿Verdad? Ellos no saben el beneficio de su crecimiento espiritual, pero tú sí lo sabes, y es tu responsabilidad. Tú sí lo sabes, y tú sabes
que si ellos viven en su vida futuro sin Cristo, todo va a salir mal. Y tal vez tú vas a decir: pero Miriam, yo ya le hablé, él ya sabe, ella ya sabe, ya lo inculqué. ¿Sabes qué? Déjame decirte, no te preocupes tanto. Sigue orando, sigue ayunando por tus hijos y deja que el Señor obre, porque su palabra no regresará vacía y lo va a levantar y lo va a traer una vez más del pecado donde él se encuentra, donde ella se encuentra. Solo déjaselo al Señor. Porque es importante compartir la palabra a nuestros hijos, porque hay muchas promesas que ellos deben de saber. Y una de ellas, Él promete estar con ellos. Y quisiera leer esto en Josué 1:7 al 9. Dice: solo te pido, le dice el Señor a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayan. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Wow. Si tú quieres que tu hijo tenga éxito y prospere, y estamos viendo que el próximo domingo vamos a estar celebrando a nuestro futuro, a nuestros jóvenes, a los graduados. Si tú quieres que él prospere y que tenga éxito, hable la palabra, que se la memoricen, que las hagan suya. Dice el versículo 9: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué dice aquí? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es una promesa hermosa que el Señor nos ha dado. Es una promesa para ti y una promesa para tus hijos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. No tengas miedo. No tengas miedo de ponerte a la brecha y pararte enfrente y decir: aquí voy a estar yo para mi hijo. Aquí voy a estar y le voy a enseñar la palabra. Le voy a dar estos estatutos para que no pequen contra ti, Señor. Aquí estoy. Y por último, yo quiero pedirles que se pongan de pie. Póngase de pie. Josué repetía varias veces lo mismo que hizo Moisés, que era bueno el hablar, el inculcar, el enseñar. Y estaba llegando el tiempo de Josué para irse también, y se estaba despidiendo, y les dijo esto. Y yo quiero decirles esto también a ustedes. En Josué capítulo 24 versículo 14 dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. Padres, si tú no te has entregado al Señor, hazlo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hazlo. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. Sírvale fielmente. Pero tienes que hacer algo. Dice que tiene que deshacerse, decía. En aquel entonces el problema era los dioses. Yo no sé con qué te tengas que tú deshacer. Yo no sé con qué tú estás batallando, pero Él te pide que te deshagas de los dioses de que tus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si ustedes, fíjense tan hermoso que es el Señor, que te da el libre albedrío, el que tú escojas a quien quieres servir.
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y esto último, yo quiero que tú tengas esto en tu corazón, que te armes de valor y que tú digas lo que dijo Josué: por mi parte, yo no voy a dar por ti. Esto eres tú. Que le digas al Señor: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, Señor, por mí está que mi familia y yo te sirvamos, no por nadie más. Esto es por mi parte. No seas parte de esa generación muda que no habló a sus hijos del Señor. No seas parte de esa generación. Sé parte de la generación. Miren, necesitas tú cambiar para que tu hijo cambie. Necesitas tú que poner buenas enseñanzas para que tu niño lo haga. Necesitamos que nuestra generación, nuestro futuro sea un futuro lleno del poder de Dios. Pero tenemos que cambiar nosotros Hoy tenemos que cambiar. Hoy tenemos que poner esto y decir: por mi parte, Señor, yo voy a hacer mi parte, Padre. Si no lo hacía, yo lo voy a hacer. Yo voy a leer tu palabra, yo voy a orar más, voy a compartir con mis hijos más. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es tan poderoso el Señor, es tan hermoso el Señor, que aquí te da a elegir a ti. Si a ustedes les parece mal servir a mi Dios, yo no sé ustedes, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Dios les bendiga.